Situado a las orillas del río Tajo, surge entre cipreses una antigua almunia construida en el siglo XI por el rey Al-Mamún, un palacio de recreo ubicado en la toledana Huerta del Rey, que ha ido pasando de mano en mano hasta llegar a nuestros días como privilegiado lugar de celebraciones. El Palacio de Galiana, la bella princesa musulmana, legendaria hija del rey Galafre y esposa de Carlomagno, abre sus puertas también a las visitas guiadas. Hoy paseamos entre estos muros que antaño visitaron personajes ilustres como Felipe el Hermoso y Juana la Loca o la emperatriz Eugenia de Montijo, esposa de Napoleón III. Una visita que realizamos acompañados del historiador Mauricio Macarrón. Mauricio, estamos en un lugar privilegiado de la ciudad de Toledo, un lugar poco conocido que poco a poco va saliendo a la luz, este Palacio de Galiana, pero vamos a empezar desde el principio sobre el origen de este palacio, porque no nació así como tal, ¿no? Bueno, el Palacio de Galiana, lo que llamamos el Palacio de Galiana, que es un nombre muy antiguo aquí en Toledo por tradición, también se llamaba el Castillo de Galiana, a veces en plural, los Palacios de Galiana, pues su origen está en una almunia de Al-Mamún, que fue el rey taifa de Toledo. La taifa toledana fue efímera, pero sobre todo en el reinado de Al-Mamún fue esplendorosa, con científicos, literatos, poetas, agrónomos, médicos, en fin, y tuvo un gran esplendor, un esplendor que además tuvo su eco dentro del mundo musulmán, ¿no? Y así que esto era una almunia, es decir, era una finca de recreo, pero al mismo tiempo de cultivo, es decir, había pues una edificación y luego alrededor había jardines ornamentales de disfrute y además había cultivos. Y todo esto fue pasando de mano en mano, ¿no?, por así decirlo. Bueno, cuando Toledo se rinde a Alfonso VI en 1085, los acuerdos de capitulación hacen que las propiedades de los reyes taifas pasen a propiedad de la corona. Y la almunia donde estamos pasó a llamarse en los documentos medievales Almuniam Regis, y luego se traduce al castellano como Huerta del Rey. Y esto fue una propiedad real hasta finales del siglo XIV. Esto era un sitio real, un poco al estilo de los reales sitios que luego construyen Carlos V, Felipe II alrededor de Madrid, Aranjuez, La Granja, El Pardo. Pues esto era un real sitio. Y de hecho están documentadas las estancias de distintos reyes y personajes importantes a lo largo de la historia, es decir, se les destina aquí. Ya cuando Alfonso VI se tuvo que exiliar al ser derrotado por su hermano y tener que escapar, pues Al-Mamún lo alojó aquí, o sea que Alfonso VI se había alojado en el Palacio de Galiana, ¿no? Y luego a mí una de las estancias que más me llama la atención es que el fundador de la dinastía nazarí, que era vasallo de Alfonso X el Sabio, otro ilustre toledano del cual se va a celebrar ahora el centenario, pues vino aquí a Toledo a entrevistarse con Alfonso X y se alojó aquí. Y esto era una almunia, y el fundador de la dinastía nazarita es el que inicia la famosa Alhambra de Granada, en la cual luego se hace su famosa almunia, que es el Generalife, que es famosa en todo el mundo. Pero esta almunia es anterior a la de Granada y de algún modo un precedente, aunque a su vez tiene otros precedentes, ¿no? Luego ya, a partir del siglo XIV, el rey Juan I se la dona al monasterio de las Islas y poco después, a finales del XIV, el monasterio de las Islas se lo vende a Beatriz de Silva, que era una sobrina del cardenal Tenorio, ¿no? Y pasa por tanto a ser propiedad privada. Y así ha llegado hasta nuestra época, pero aún así, por ejemplo, en 1502, cuando vine aquí a Toledo Felipe el Hermoso y Juana la Loca, pues la reina Isabel manda a su carpintero mayor a que decente todo esto, y aquí pues vinieron a comer, a pasar el día, en fin, a disfrutar de un entorno privilegiado, ¿no? A las afueras de Toledo, al lado del río Tajo. Así que esto, en fin, tal y como llega a nosotros, pues es una finca agrícola. Aquí vivieron los colonos que cultivaban la finca y la explotaban hasta
hasta principios del siglo XX. Se nos olvida un poco que esto fue un real sitio. Luego ya cae en manos de la familia Marañón. Exacto. Esto fue propiedad básicamente de los Guzmán hasta, digamos, el siglo XX, en el cual acaba en el año 59, pues el señor Fernández Zaraoz y su esposa Carmen Marañón adquieren el terreno, adquieren todo el terreno y bueno, se encuentran, ahí hay una foto, pero si buscáis un poco en internet, en el blog este maravilloso que hay que se llama Toledo Olvidado, o buscando un poco en el archivo de la Diputación, el archivo municipal de Toledo, que está todo digitalizado, hay fotos de esto que se te cae el alma al suelo de ver cómo estaba, ¿no? Sí, parece mentira. Y hicieron una restauración muy respetuosa, aconsejados pues por Torres Balbás, por Gómez Moreno, grandes historiadores, arqueólogos, en fin, grandes conocedores de estos edificios, y luego la dirección facultativa la llevó Fernando Chocagoitia, el gran arquitecto, el cual fue ayudado por un joven Rafael Manzano Martos, que luego fue un poco su continuador en esta labor de restauración y que todavía vive y que cuenta cosas muy interesantes de este lugar. Pues se hicieron una restauración muy respetuosa, es decir, ellos procuraron no inventarse nada, no cambiar nada, en fin, restaurar porque había que restaurar y sanear, pero procurar en fin, ser muy respetuoso, ¿no? Por eso se ha mantenido la estructura, ¿no?, de la edificación del siglo XI. Sí, la Almunia del Mamún es del siglo XI, en general, siguiendo a Gómez Moreno, todos los historiadores, toda la literatura posterior fecha el edificio que estamos viendo en el siglo XIII. Hay que tener en cuenta que el edificio a lo largo de los siglos sufrió las avenidas del Tajo, que eran frecuentes, en fin, después de la Reconquista, las aceifas musulmanas, en fin, hechos diversos hacen que sufriera y, en fin, fuera alterado. Pero básicamente tenemos que estar viendo buena parte del edificio que se hace en época del Mamún, y que además en ese sentido, pues como se conserva también el campo alrededor, se conserva el edificio, pues probablemente esta sea la única casa de campo árabe que se conserve en toda España, ¿no? ¿Pero cuántas hectáreas tiene toda la finca? Sí, pero la verdad no lo sé. Pero, en es fin, una barbaridad, ¿no? Eso te vas a Google Earth y coges ahí el medidor y se averigua. Yo creo que lo he mirado, pero ahora mismo no me acuerdo, la verdad. Pero en fin, se ve son unas dimensiones magníficas. Sí, sí. Además, este torreón, porque no es un sitio defensivo, esto es, nos contabas. No es un sitio defensivo, pero sí, porque hay que tener en cuenta que al estar extramuros, pues estaba más expuesto y por eso se hizo sólido. También hay que tener en cuenta que ahí arriba había habitaciones como las de abajo. Lo que ocurre es que todo eso, por alguna razón, se lo llevó el río o un incendio, lo que fuera, y ya no se reconstruye y modernamente cuando se hace la restauración no se quiso inventar nada, ¿no? Chocagoitia puso ahí una especie de murete para darnos idea de que ahí había un muro y luego, bueno, pues hoy día es una terraza, ¿no? Y entonces visto de lejos parece un castillo, pero la forma original debe ser más bien de torreón, pero de torreón muy sólido, es decir, que no era una casita, fíjate el espesor que tienen aquí estos pilares, exacto, los muros, ¿no? Sí. Y además, en la parte de arriba, luego si podemos subiremos, se ve todo unas vistas espectaculares de la ciudad, ¿no? La parte de arriba no está abierta, por seguridad, en fin, por el momento, ¿no? Pero sí, hay unas vistas magníficas. Sí, sí. La verdad es que el sitio es privilegiado y es extraordinario que se haya conservado todo el entorno. Ahí fuera, una cosa que nos falta, que se ve en algunos dibujos antiguos, ahí fuera había una noria enorme y por aquí fuera había más norias que irrigaban, o sea, todas las descripciones antiguas de este lugar nos hablan de las norias y de hecho en las fuentes árabes aquí se habla este palacio se llama la Sala de la Noria, el Jardín de la Noria, es decir que las norias formaron, ahí fuera en la rotonda que da acceso a esto hay una noria, y bueno, ahí en las huertas de Safón hay una moderna, en fin, recuerdo de que aquí había norias, ¿no? Hay quizá la imagen más antigua que tenemos de la Huerta del Rey es el dibujo de este pintor holandés que se llamó, aquí le llamamos Antonio de las Viñas, que es una traducción de su nombre holandés, ¿no?
Anton van Weinharde o algo así, ¿no? Difícil, y este señor, en época de Felipe II, hizo vistas de toda España. Son unas vistas documentales de cómo eran las ciudades más importantes de España, y tiene una vista de Toledo muy amplia, desde el norte, pues desde el Hospital Tavera, por ahí, y se ve la Huerta del Rey, y se ve que en este meandro del río había varias norias, pero justo detrás de Galiana se ve una noria inmensa, tan alta como el edificio, no como esta que hay aquí en la rotonda o la otra, ¿no? Sí, y esas norias irrigaban los campos, ¿no? Sí, hay que comentar una cosa, y es que las fuentes árabes que se empiezan a conocer a partir del siglo XIX nos hablan de que, aparte del esplendor maravilloso de esta Almunia y de todo lo que había aquí, de la corte de Al-Mamun, de las norias, etcétera, aquí había una cúpula en la cual, por un ingenio mecánico, conseguían que cayera agua por arriba, y al caer se formaba toda una cortina de agua alrededor, con lo cual la fuente dicen que no entraba ni una mosca y que Al-Mamun estaba dentro de esa cúpula con sus amigos, disfrutando, y, en fin, refrescados, es decir, una cosa extraordinaria, ¿no? Que creo que se ha reproducido en el Puy du Fou, ¿no? Sí, en este parque temático que se ha hecho ahora cerca de Toledo, creo que se ha reproducido, ¿no? Yo no lo he visto, ¿no? Pero, ¿y dónde estaba? No lo sabemos, quizá estaba ahí fuera, quizá estaba aquí dentro, ahí arriba, no lo sabemos, pero en fin, es algo también extraordinario que tenía la Almunia de Al-Mamun, ¿no? El nombre, Galiana, también tiene Pues el nombre Galiana viene de una... Hay un cantar de gesta perdido que se llama el Mainete, que queda recogido en la historia de España de Alfonso X el Sabio, en el cantar de Roldán, queda recogido, ¿no? Y entonces hablan, este Mainete es el joven Carlomagno, que, enemistado con su padre, Pipino, se viene a España con otros caballeros en busca de honor, de gloria, de aventuras, y llega a Toledo. Y aquí le acoge el rey Galafre, que tiene una hija que se llama Galiana. Y de esta Galiana estaba enamorada otro rey moro enemigo, que era el rey Bramante. Entonces Galiana se enamora del joven Carlomagno, de Mainete, le dice que si vence a Bramante será cristiana y se casará con él, y entonces así ocurre, ¿no? Hay la batalla de Val-Salmorial o algo así, Somorián, que por aquí cerca en Toledo hay un sitio que tiene un nombre parecido, y entonces derrota a Bramante, se casa con Galiana, se vaya con ella a las Galias y ya se acabó, ¿no? En realidad los palacios de Galiana, a veces los documentos medievales hablan de los palacios de Galiana, estaban arriba en el Alficén, donde hoy día está el Alcázar, el Museo de Santa Cruz, ahí estaba el Alficén. Pero todo eso también los reyes lo fueron donando, se crean fundaciones religiosas, se va cambiando, y ya de algún modo en la mente de los toledanos el Palacio de Galiana se convierte en este edificio, ¿no? También hay que tener en cuenta que por aquí estaba el camino a las Galias, y hay una senda por ahí detrás, todavía se llama la senda galiana, en fin, una especie de transferencia de aquella famosa princesa galiana, de los palacios de Galiana que estaban arriba a esto, el camino de las Galias, en fin, de ahí viene. Vamos, si lees algo sobre este lugar, sobre todo los viajeros del romanticismo, pues siempre te cuentan la historia de la princesa galiana y todo esto, ¿no? Sí, también para darle un poquito de sabor, ¿no? Un poquito de leyenda, un poquito de... Sí, la verdad, era así, ¿no? Había un poco un mundo de leyenda, y estas cosas pues gustaban mucho, ¿no? Pero esto sin duda es otro ejemplo más en la ciudad de Toledo, como hablábamos antes, que Toledo es eterna, inacabable, del crisol de culturas que ha vivido esta ciudad, ¿no? Pues sí, evidentemente, para muestra un botón, ¿no? También, por ejemplo, ahí tenemos unas yeserías mudéjares que tienen los escudos de los Silva y los Guzmán, pero, en fin, pues ahí se ve esa mezcla y la influencia de una cultura y civilización en otra, ¿no? Para un historiador como usted, Toledo tiene que ser un tesoro, ¿no? Inagotable. Pues sí, yo siempre le digo a la gente que Toledo es una ciudad infinita, ¿no? Si calculamos que las excavaciones del Cerro del Bú, que es el primer Toledo, lo más antiguo que se ha encontrado es un asentamiento del 2500 a.C., y que se cree que para el 1200 a.C. es cuando se trasladan a donde está ahora la ciudad, y pensamos que estamos en el año 2021, pues Toledo es una ciudad que tiene más de 4000 años de historia, ¿no? Es una ciudad infinita.
Bueno, este lugar, este palacio, parece que ha retomado su antiguo oficio, el del recreo, ¿no? Ahora vuelve a estar disponible, ¿verdad? Así es. La familia, pues un poco por sostenibilidad, por Ajá. mantenimiento y también por compartir esto con los toledanos, porque, en fin, siempre digo que el deporte preferido del toledano, que de todas maneras es una cosa muy española, es pasearse, ¿no? Y claro, esto se ve desde muchos ángulos, ahora con la senda que se ha abierto al lado del río, y la verdad pues atrae mucho y ahora se puede visitar y es extraordinario. Y también aquí pues se organizan eventos, bodas, en fin, y es un lugar en ese sentido privilegiado, ¿no? Fíjate las vistas ahí al río, este jardín tan íntimo, es una maravilla. Hay que decir que las fiestas que organizaba el Mamun eran famosas en todo el mundo musulmán, así que pues parece que continúan. Ajá. Además, esto también ha sufrido, porque estaba espectacular con Filomena, con esa nevada espectacular, Sí. estaba maravilloso, pero también ha sufrido un poco, ¿no? Sí, bueno, aquí el jardín lo cuida un ingeniero agrónomo y nos contaba hace poco que con Filomena aquí hubo un fenómeno de inversión térmica, hacía más frío aquí que en Toledo y ha sufrido el jardín y ahora pues está invirtiendo una buena cantidad de dinero en rehabilitarlo todo, en recuperarlo. Sí. Bueno, un historiador siempre vive un poquito en el pasado, ¿no? En estudiar el pasado para no repetir el futuro, sobre todo. Pero, ¿qué le espera a este palacio? ¿Cuál cree que será el futuro también, igual que las ciudades tan... Pues esperemos que siga. No sé, yo a veces, sabes que el acueducto de Segovia, que tiene unos 2000 años de antigüedad, hace como 20 años hubo que cortar el tráfico por el acueducto, restaurarlo. Y, en fin, a veces se lo cuento a la gente y digo, bueno, y ahora esperemos que dure otros 2000 años más, ¿no? Pues esto lo mismo, ¿no? Lleva aquí desde el siglo XI y esperemos que siga muchísimos años más, ¿no? Siglos más, ¿no? Porque es una verdadera maravilla, la verdad. ¿Qué lugar elegiría de este emplazamiento? La verdad es que es difícil, pero porque además, fíjate, la luz es que no sé, el interior es muy bonito, ver hacia afuera, desde fuera hacia adentro. La verdad es que todo este interior tiene una tranquilidad, una intimidad, que te captura, por así decirlo, ¿no? Sobre todo la paz, ¿no? El silencio, Así es. estar en este... Hay una tranquilidad extraordinaria. Sí. Bueno, pues Mauricio, muchísimas gracias por habernos atendido hoy. Nada, muchas gracias a vosotros. Por darnos a conocer un poquito más de vuestros este lugar. Ajá. Encantado. Muchísimas Encantado. gracias. Sí me gustaría señalar una cosa ¿Sí? que tiene el edificio como tal, y es que tiene la planta baja, que debía ser un salón de recepciones, tiene una planta cuadrada que en altura se divide en 9 bóvedas, unas bóvedas de pañuelo de ladrillo maravillosas, de las cuales hay otras parecidas en otros lugares de Toledo. Y este tipo de planta, es decir, una planta cuadrada que 4 columnas dividen en 9 espacios en altura, es un tipo de planta que viene de la iglesia de Santa Sofía en Constantinopla, que los musulmanes incorporan a su lenguaje artístico y que se encuentra en todo el mundo musulmán en el arte islámico desde Afganistán hasta Toledo. Y aquí en Toledo hay 2 ejemplos señeros que son la mezquita del Cristo de la Luz y la mezquita de Tornerías. ¿Eso? Y el Palacio de Galiana. En cuanto a las bóvedas, pero luego también tiene el que hablábamos antes, las estancias, ¿no? Que está dividido en 3 estancias. Bueno, sí, eso es muy interesante porque sabes que en el antiguo reino de Toledo y en Andalucía, a veces cuando se hablaba de palacios no se refería a un edificio magnífico, sino que en su interior había una estructura que es un salón alargado, rectangular, y alcobas cuadradas a cada lado. Y aquí hay 3. Quizá por eso a veces este edificio en Toledo se llamaba los Palacios de Galiana, en plural, ¿no? Y sí, eso es interesante, ¿no? Muy bien, pues reitero, muchísimas gracias. Nada, encantado, muchísimas gracias a vosotros y a vuestra audiencia.
En este palacio nació Casilda, en árabe, poesía, la hija del rey moro de Toledo, fruto de una mujer cristiana de su harem, una niña que creció dando limosna a los esclavos de su padre y escuchando la grandeza y misericordia de Dios. Enfermó y se trasladó a los lagos de San Vicente, donde sanó, y después fue bautizada en Burgos con el padrinazgo de los reyes de Castilla. En una cueva de una montaña escarpada y austera vivió oculta Casilda hasta su muerte. En 1601, previa autorización del Papa Clemente VIII, se trasladó parte del cuerpo de Santa Casilda a la Catedral de Burgos. 41 años después, las reliquias se compartieron con el Cabildo de Toledo. La princesa mora volvía como santa a la ciudad que la vio nacer a la orilla del río Tajo.